Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? ¿Estamos bien? Me alegra mucho. Bueno, recién regresando después de 2 semanas de estar ausentes, de estar quizás tomando vacaciones, muchos de ustedes. De hecho, comentaba ayer con el chofer que me está llevando de un lugar a otro y le decía, veo mucho tráfico, y él me decía, es el regreso de la mayoría después de vacaciones. Los chicos regresaron a clase apenas el lunes, así que la ciudad está en todo su esplendor, el tráfico también, y definitivamente los retos que regresan con toda esa realidad. Pero un placer, un gusto estar aquí en esta mañana con ustedes y agradecerles también por el compromiso, por estar presentes, por llegar, por sentarnos una vez más y reflexionar al respecto de estos temas importantes que tienen que ver con la crianza de nuestros hijos, con la educación en general de nuestros hijos y con lo que hoy hacemos para que mañana sean esos adultos responsables y sanos emocional y psicológicamente como queremos que sean. Definitivamente hoy vamos a hablar acerca de este tema importante, padres perfectos versus padres reales. Vivimos en una sociedad, en una generación actual que de alguna manera nos impulsa o nos empuja, pudiera inclusive decir, a ser padres perfectos. Pero déjenme decirles esto con toda honestidad, los padres perfectos solamente existen en Instagram, en Facebook o en cualquier otra red social. En la vida real no podemos ser padres perfectos, pero sí podemos ser padres reales. Hay un comediante puertorriqueño, su nombre es, si mal no recuerdo, Josué Torres. Su nombre artístico es Josué Comedy, y muchos de sus monólogos en sus presentaciones frente al público al que quiera hacer reír giran alrededor del contraste entre la crianza actual de los padres modernos y la que recibimos nosotros cuando nuestros padres nos educaban y nos criaban. Y el público ríe, la audiencia está continuamente riéndose con las ocurrencias y las bromas y los chistes que este hombre establece, como por ejemplo esta que les quiero contar, que recuerdo de una ocasión en la cual hacía uno de sus monólogos, y este joven habla acerca del momento en que acompañaba a su mamá al supermercado, y como niño al fin, que nos sucedió a todos y le sucede a nuestros hijos también, él vio en una de las líneas del supermercado unos dulces que le llamaron la atención y los quiso, y en lugar de preguntarle a su mamá si los podía tener o no, él escurridizo lo puso en el carro de compras para ver si mágicamente, milagrosamente pasaban desapercibidos, la mamá se los compraba y él se iba con unos buenos dulces disfrutando el viaje, ¿verdad? Pero dice que cuando llegó el momento crucial frente a la registradora y los productos comenzaron a ser escaneados, la mamá se dio cuenta de aquel dulce, lo tomó en su mano y preguntó, ¿y esto quién lo puso aquí? Y él dice, bueno, yo sabía que la pregunta era obvia, ya sabía quién había sido, pero era un momento bien interesante. Dice, y los hijos de antes nunca salíamos bien. Dice, porque si le mentía a mi mamá en ese momento, me iba a dar una golpiza por mentiroso. Pero si le decía la verdad, también me iba a dar una golpiza por haber hecho lo que no me estaba permitido. Dice, nunca quedábamos bien. Y digo, él está exagerando, él está hablando de una manera exagerada para hacer reír a su público, pero definitivamente los padres de antes no educaban, no criaban como los de ahora. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién estaba equivocado? Probablemente nuestra generación mira hacia atrás y señala y dice, eran ellos, no nosotros. Pero hay algo que no tenemos que señalar y reconocer, más allá de la disciplina física, del maltrato físico, de los golpes, que nunca estaré de acuerdo con ellos, ni nunca los promoveré. Hay algo que tenían a favor suyo nuestros padres, que nos está faltando en nuestra generación, y es que eran padres reales. Eran padres reales. Y cuando nuestros padres nos educaban, y nosotros quizás en algún momento de valentía suprema les preguntábamos por qué lo hacían, ¿cuál era la respuesta común de nuestros padres? Yo lo hago ¿por qué? Por tu bien. No se lo dijeron a usted, señora, no se lo dijeron a usted, caballero, es por tu bien. Hoy le decimos, porque te amo, cosita mía, porque eres especial para mí. No, nada de eso. Nuestros padres nos decían, es por tu bien. Y parece que funcionó, porque aquí estamos, vivos, sanos y productivos, ¿o no? Entonces ellos no estaban con melodramas, con romanticismo, simplemente estaban comprometidos con una misión, que nosotros termináramos bien, que creciéramos sanos, que nos convirtiéramos en adultos responsables, con valores bien destacados, y que al final del día nos fuera bien en la vida. Hoy podemos mirar atrás, podemos señalar ciertas cosas, podemos resentirnos con nuestros padres, pero al final del día, si entendemos la motivación con la que ellos hicieron lo que hicieron, inclusive lo equivocado que hicieron, les tendremos que dar gracias, porque aún en eso había una dosis de motivación
situación correcta, aun cuando hubo un golpe fuera de lugar, cuando hubo una palabra fuera de lugar. Me decía un papá en una ocasión, cuando hablábamos de un tema similar a este, mis padres me avergonzaban, me decía, yo trato de no hacerlo con mis hijos. Mis padres me avergonzaban en público con mis amigos y aprovechaban el momento en que mis amigos venían a visitarme a casa para entonces ahí en presencia de ellos mi mamá salía y decía, hijo, no has hecho tus tareas. O hijo, no vas a llevar a tus amigos a la recámara para que no vean cómo está tu recámara. Y ese momento me hacía pasar una vergüenza. Y yo le pregunté, ¿y funcionó? Y dice, bueno, siempre que sabía que mis amigos venían, mi recámara estaba ordenada. Y trataba por todos los medios de hacer mis tareas para que la próxima vez no quedara yo en vergüenza. Y digo, bueno, tu mamá, el método no fue el mejor, pero el resultado parece que sí funcionó. Porque te enseñó orden, disciplina, compromiso. Se nos damos cuenta, y con esto quiero un poquito sanarnos el corazón a los padres modernos y a los adultos de esta generación que somos nosotros con respecto a la generación anterior, porque encuentro que muchas veces lo que sucede hoy en la crianza de nuestros hijos no es más que el resultado de ese resentimiento que tenemos con las generaciones anteriores, que no supimos entenderlas. Y creo que hoy en sus zapatos debemos decir gracias, porque aunque tal vez no fue todo el tiempo agradable, a veces fue muy incómodo lo que ustedes practicaron en su disciplina, reconozco que siempre fue por mi bien, por el bien de todos nosotros, ¿cierto? En una ocasión me encontré con un papá, si quiere puede poner la siguiente, ingeniero, y lucía como este hombre, bien preocupado, bien frustrado, más que ninguna otra cosa estaba triste. Y este papá me decía, estoy muy triste, hice algo que nunca pensé que yo iba a hacer. Nunca pensé que yo iba a tratar a mis hijos como los traté. Les hablé muy feo, les grité, les dije cosas mientras les gritaba que nunca pensé que iban a salir de mis labios, de mi boca. Nunca pensé que mis hijos iban a escucharme a mí, tratarlos de esa manera. Soy el peor papá del mundo. ¿Alguien se identifica con este papá? Nadie se atreve a levantar las manos por si tomamos fotografías hoy. Pero sinceramente muchas veces hemos fallado en la crianza de nuestros hijos. Muchas veces hemos sido vencidos por nuestras emociones. Muchas veces las actitudes y las acciones de nuestros hijos nos terminan cobrando factura emocional a nosotros y terminamos diciéndoles lo que ellos no quieren decir. Y bueno, un poco que ayudándolo a sentirse bien, que no estaba solo, le dije, mira, he sido papá mucho más tiempo que tú y grité primero. Lo hice mal primero. Pero quiero decirte algo que tal vez no estés entendiendo. Número uno, quiero felicitarte. Y sus ojos se abrieron como diciendo, y esta locura de felicitarme, le dije, sí, quiero felicitarte porque te has logrado sincerar con una tercera persona ajena a tu realidad para en este momento entender que lo que está pasando con tu vida no es único, no es solamente tu causa, tu problema, tu situación, sino que la hemos vivido todos en el intento de ser padres. Quiero felicitarte porque al hacerlo te liberas de una carga y una culpabilidad que traes, pero también quiero decirte algo, el principio del cambio comienza con el reconocimiento y sentirte mal frente a algo que no estuvo bien es el principio del cambio, reconocer que hay que disciplinar a los hijos, que hay que guiarlos en la vida sin llegar al maltrato físico. Así que eso también es positivo. Pero en tercer lugar, quiero decirte algo que tal vez no has pensado, y es que de eso se trata la paternidad, de no hacerlo bien todo el tiempo. No nos entregaron un manual, no nos enseñaron a ser padres perfectos, no lo seremos nunca. Más bien, bienvenido a la realidad. Esto es ser padre, cometer errores, pero también reconocerlos. Mirar a los hijos a los ojos y pedir disculpas mucho más que una ocasión, pero en el intento mejorar cada día, intentando ser la mejor versión de padres que podemos ofrecerle a nuestros hijos y que ellos puedan comprender en nuestra humanidad, nuestra vulnerabilidad y nuestros errores, que de eso se trata la vida, de eso se trata las relaciones interpersonales, de no hacerlo bien todo el tiempo, pero tener la valentía de reconocerlo, de enmendarlo, de superarlo y de mejorarlo. Y sin dudas, esto nos tiene que ayudar a todos. La siguiente, por favor. Quizás en algún momento en su vida juró, se prometió, que no haría, señora, lo que su mamá hizo, que no haría, señor, lo que su papá hizo mientras lo educaban, lo criaban a usted. ¿Lo recuerda esas promesas que se hizo? Seguramente cuando estaban solteros, no pensaban en hijos, pero en algún momento dijeron, si llego a ser padre, si llego a ser madre, yo no lo haré de esa manera y juro a mí mismo que no lo haré como ella. Que no lo haré como él. A ver, ¿cuántos hicieron esa promesa? No me dejen solo aquí en este auditorio, porque todos lo dijimos. ¿Algunos se recuerdan de lo que dijo? ¿Recuerdan de lo que dijeron? ¿Alguna promesa que nos hicimos que no haríamos y luego nos descubrimos haciendo lo mismo que nuestros padres? ¿Se atreven a compartir alguna experiencia? A ver usted, caballero, gracias por la valentía de iniciar este momento. La comparación entre... Yo tengo solo una hija, pero
papá siempre nos comparaba entre hermanos y decía, eso nunca lo voy a hacer. Y luego terminaba comparando a mi hija con compañeros, amigos, otras personas, y dice, sí, ya la regué. Ahí está, ¿no? Una promesa, no lo voy a hacer como lo hicieron mis padres conmigo y mis hermanos, pero sucede, ¿verdad? Sucede. Y en ese momento nos descubrimos siendo nosotros la versión de nuestros padres modernos, ¿verdad? ¿Alguna otra experiencia que quieran compartir? ¿Alguna señora que quiera también con su voz femenina llenar el espacio? ¿O no? ¿No se atreve a hablar? Sí, usted. Sí, qué pena, pero mi papá gritaba mucho y yo me he sorprendido así, muy seguido gritando en mis hijos. Pero ¿sabe qué? Mamá que no grita no se respeta. No sé, los caballeros, eso no está permitido por los caballeros, pero mamá que no grita no es hispana, no es latinoamericana, no come tacos, no sabe lo que es salsa. Aquí todos hemos tenido una mamá que en algún momento gritaba, y unos que otros hemos tenido una mamá que no solamente gritaba, tenía una chancla mágica. Sí, ¿verdad? Yo soy el menor de dos hermanos, mi hermana es 5 años mayor que yo y le agradezco por el resto de mi vida. Creo que soy un sobreviviente gracias a que mi hermana siempre se ponía entre la chancla y yo. Y ella como que se inmolaba siempre, ¿verdad? Para evitar ese momento en que su hermanito perdiera la vida en ese momento de enojo materno. ¿Qué sucedía? Así nos criaron, así nos educaron, pero a veces nos encontramos nosotros repitiendo historias que no quisiéramos repetir. Claro que no las hacemos públicas, nosotros en las redes sociales mostramos una cara diferente de la familia que es casi perfecta y eso invita a los demás a creer que esa falsa imagen de perfección se debe repetir, se debe replicar una y otra vez. Y hemos caído en ese juego de vender imágenes falsas cuando en la realidad muchas veces estamos frustrados porque las cosas no salen como quisiéramos o porque nos hemos convertido en una versión de padres que en lugar de hacerle bien a nuestros hijos les está haciendo mal. No falta la ocasión que estamos en un restaurante comiendo con mi esposa, mis hijos y surge ese momento en que miramos a la mesa contigua y nos damos cuenta de que está ocurriendo uno de esos momentos clave que la familia moderna crea de manera ficticia para vender una imagen en redes sociales. La señora que hasta ese momento ha estado ensimismada en sus pensamientos se ve taciturna, inclusive hasta un tanto enojada. El señor, quién sabe dónde está, se le ha pasado en el teléfono todo el tiempo que llevan en el restaurante. Y los hijos, sin que los padres se den cuenta porque ellos están en su mundo perdidos, se están peleando en la mesa. Pero de momento la señora toma el teléfono, los mira a todos y les dice que es photo time. Picture time. Vamos a tomarnos una fotografía. Y ahí entonces ella saca su mejor sonrisa, el Señor vuelve la vida y muestra un rostro mucho más fortalecido, con más vida. Los chicos dejan de pelearse, todos miran, sonríen con esa sonrisa que sabemos poner en esta generación. Se toman la fotografía y no sé qué pasa, pero mágicamente una vez que ella baja el teléfono, vuelven todos a la misma realidad y los muchachos vuelven a pelearse y nos reímos del otro lado porque decimos, esa es la vida moderna. Lo que vendemos en las redes sociales no es lo que es en la realidad, ¿cierto? Y tenemos que ser padres reales, que tomemos conciencia, que no lo estamos haciendo bien todo el tiempo, pero tomemos compromiso y pensemos si las tendencias modernas de la paternidad de nuestra generación son funcionales o no. Y miren, quiero que sigamos adelante para avanzar con el tiempo, pero este es el problema con el padre perfecto de nuestra generación. Y en primer lugar tiene que ver con que no se corrige a tiempo y a veces no se corrige nunca. Es un problema grave. La corrección es parte de la vivencia en el hogar, de la crianza de los hijos. Es necesario. Funcionó con nosotros, ya lo he dicho antes, y funcionará con nuestros hijos. Y no hablo de corrección física. Me presentó la directora como un pastor y en el contexto religioso se usa inclusive alguna interpretación de la Biblia para hablar de la vara de la corrección. Y yo tengo mi propia interpretación de esa metáfora para creer que vara tiene que ver con disciplina, tiene que ver con normas, con límites establecidos, no con violencia física, no con la vejación de la dignidad de la otra persona, pero sí con establecer límites claros y tener hogares donde los hijos sepan que hay una estructura a respetar y que hay autoridades en el hogar que necesitan ser respetadas, y eso somos nosotros. Sin necesidad de violentar, sin necesidad de maltratar. Bromeaba acerca de mi mamá, pero debo reconocer que fueron muy pocas las veces en que mi madre me pegó físicamente. Lo hizo, sí lo hizo, pero muy poquitas veces, la mayoría de las veces, había una conversación de autoridad que terminaba respetando, de mirarme a los ojos, de confrontarme con lo que no estaba haciendo bien, con una disciplina que iba mucho más allá del arranque de ira de una madre que perdió los estribos. Y ni hablar de mi papá. También reconozco, nunca supe lo que fui ser golpeado por mi padre. Qué bueno, ¿verdad?
Y eso me enseñó un modelo de respeto, un modelo de persuasión, un modelo de sentarnos y de establecer límites. Y si se violaban los límites, de establecer disciplinas que dolían mucho más que una nalgada dada con violencia, con enojo y con irritabilidad o ira. Entonces yo creo que hoy nuestra generación no corrige a tiempo, y en el momento que quiere tomar las riendas del asunto, quiere tomar las riendas de los hijos, ya están perdidos, ya tomaron un camino que se ha ido completamente en dirección opuesta a lo que queríamos alcanzar. Una generación que busca agradar a sus hijos todo el tiempo. Miren, les digo algo, nosotros ya tenemos ventaja en ese sentido. Nuestros hijos nos aman de gratis, sobre todo las mamás. Ustedes lo tuvieron 9 meses en el vientre. Hay un apego emocional que ya es natural. Está incorporado a esa dinámica de la relación de los hijos con sus madres. Luego nacen y es la primera carita que ven delante suyo, con sus manitas, tocan su rostro por primera vez. Hay ese momento en que la ponen al bebé en sus pechos y ese calor humano, los niveles de oxitocina suben. En fin, todo lo que ocurre cuando un hijo y una madre tienen ese contacto. Y ustedes son amadas de gratis. No digo en el sentido peyorativo, obviamente, sino que digo que no tienen que estar agradando a sus hijos porque ya ellos las aman. Y a los padres, bueno, la realidad no nos aman tanto, pero nos aman un poquito. No, también somos amados, somos importantes. Entonces, ¿por qué querer agradar a nuestros hijos? Si lo que necesitan nuestros hijos no son bufones y comediantes en casa, no son pares que en la vida, soy tu cuate como el que tienes en el colegio, en el vecindario. No, soy tu papá, soy tu mamá. Y va a haber una relación de respeto y una relación de flexibilidad y una relación donde riamos juntos y vivamos momentos agradables. Pero no olvides nunca, soy papá, soy mamá. Somos esas figuras necesarias en tu vida para guiarte hasta que te conviertas en el adulto responsable que queremos en casa que seas. Eso no se puede perder. Persiguiendo una perfección, que en realidad se habla de un hogar perfecto cuando el hogar perfecto no existe, pero el hogar funcional sí. El hogar funciona cuando las estructuras están en su lugar. Duda constantemente de sí mismo. Conversaba hace poco con una mamá de una preadolescente y entonces ella todo el tiempo estaba recriminándose, haciendo preguntas, dudando acerca de si lo estaba haciendo bien o mal. Más de 10 veces en la conversación nos preguntó a quienes estábamos presentes: ¿y ustedes piensan que lo estoy haciendo bien? Y hubo un momento en que le dije: mira, voy a hacerte una pregunta muy honesta y quiero que me respondas con toda honestidad necesaria. ¿Has preguntado más de 10 veces a lo que te estamos escuchando si lo estás haciendo bien o no? Pero quiero que te preguntes en este momento si lo que estás haciendo realmente está funcionando en la vida de tu hija. Quiero que te preguntes aún más si has podido detenerte y dejar de mirar cómo lo haces como mamá para comenzar a mirar a tu hija con una mirada objetiva y ver que realmente le está afectando en esta etapa de su vida en la que se encuentra. Porque anteriormente ella nos había dicho que era que su hija la miraba con una mirada un poco rara y que ella pensaba que era que la niña la estaba juzgando porque no estaba haciendo bien su papel como madre. Y le dije: ¿qué tal si la mirada de tu hija no tiene que ver tanto cómo lo estás haciendo como mamá, sino que tal vez te está diciendo: mamá, ven y ayúdame porque estoy viviendo una preadolescencia difícil, porque estoy en una etapa de cambio en la cual no me entiendo, no me comprendo, no sé quién soy, tengo burlas externas, tengo preguntas sin respuesta internas, te necesito, mamá. Pero estás tan preocupada en dar la mejor versión de la mamá perfecta de esta generación que se te olvida mirar al corazón de tu hija. Y somos mejores padres cuando en lugar de pensar si lo estamos haciendo bien o no, comenzamos a mirar más a nuestros hijos y a entrar más en su mundo, a escucharlos más y ayudarlos más a encontrar respuestas que por sí solos no pueden encontrar. Entonces vivimos en una generación de padres que está con un sentido de culpabilidad todo el tiempo. En lugar de tomar acción, dar pasos, tener reconocimiento, como el papá de la historia anterior, todo frustrado: soy el peor papá del mundo. Pero que en algún momento le digo: mira, qué bueno que lo estás reconociendo. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer la próxima vez que te enojes? ¿Vas a gritar lo mismo? ¿Vas a ofender de la misma manera? ¿O vas a poner las cosas en su lugar, tener conversaciones necesarias y hacerlo diferente para que tus hijos vean que su papá no es perfecto, pero sí está en serio en esto de ser padre y por lo tanto toma decisiones para el bien tuyo en primer lugar y para el bien de ellos? Porque hay un principio que extraemos de la Biblia, que solamente amamos al prójimo, y en esto nuestros hijos también son nuestro prójimo o nuestros próximos. Los amamos en la medida que seamos capaces de amarnos a nosotros. Y eso es muy importante, ¿verdad? Seguimos adelante con esto y creo que estas son las consecuencias de una paternidad perfecta, de que hace todo lo anterior y que no se da cuenta de lo que realmente es funcional en el hogar. Bueno, yo creo que hay 3 cosas que señalar de lo que aparece ahí en pantalla. Número 1, la pérdida de autoridad.
Se resquebraja la autoridad. Nuestros hijos nos dejan de ver como figuras de autoridad. Nos dejan de ver como la mamá, como el papá, y eso es necesario. Mientras un niño, un menor de edad, crece, necesita fortalecer vínculos con figuras de autoridad. Por eso llegan al colegio y desafían a los maestros y le responden a un maestro y no guardan silencio frente a un adulto y no esperan que se les dé su lugar para responder. ¿Por qué razón? Porque en casa tienen un cuate o una cuate, tienen un amigo o una amiga, pero no tienen a papá o mamá que con toda la esencia de la que la palabra implica ejercen autoridad, y por lo tanto los hijos se vuelven irrespetuosos hacia sus padres y hacia los demás. No queremos eso en casa, ¿verdad? Queremos hijos respetuosos. Pero ¿quién construye los hijos respetuosos? ¿Por qué nosotros respetamos hoy a los demás? Digo, lo hacemos, ¿verdad? Aunque a veces en el tráfico de las ciudades pareciera que las personas del respeto no saben nada. Se recuerdan todo el parentesco y la señora mamá es la primera que aparece en el saludo de la mañana. Y la manera en que abordamos a los demás y nos manejamos en el tráfico de la ciudad nos termina mostrando que se ha perdido el respeto del uno por el otro, y atrás están los chiquitos aprendiendo cómo nos maltratamos, cómo nos ofendemos, cómo nos irrespetamos. Y creo que también desde el ejemplo algo tenemos que brindarle a nuestros hijos. Pero nos enseñaron a ser respetuosos en el hogar, en la familia. Nos enseñaron a decir permiso, a decir hola, a mirar a los ojos, a esperar el turno para hablar, a no interrumpir cuando un adulto está hablando. Nos enseñaron a no levantarnos de la mesa y a celebrar o disfrutar la sobremesa. Nos enseñaron tantas cosas que no podemos perderlas. Y no solamente no podemos perderlas, tenemos que transmitirlas a la siguiente generación para que ellos también amen esos momentos. La vida moderna es muy diferente a la vida del pasado, de quizás hoy todos los días usted no pueda estar a la mesa cenando con sus hijos, pero ese momento del fin de semana, aprovéchelo, enséñeles lo precioso que hay en quedarse un rato más a la mesa después de degustar la comida y tener una conversación profunda, una conversación agradable, un tiempo de risa, un tiempo de disfrute familiar, donde el teléfono, las tabletas, la tecnología no nos gane tiempo, donde no estemos conectados como padres en redes sociales o quién sabe haciendo qué, mirando el fútbol, sino mirándonos unos a los otros, compartiendo momentos y diciéndole a los hijos, todavía no te vayas de la mesa, para enseñarles que esto también tiene valor y que ellos aprendan a respetar esos momentos importantes en la vida de la familia. Mírense, hay algo que surge y muchas veces pensamos que los hijos tienen carencias emocionales cuando viven en hogares donde hay maltrato físico, verbal, psicológico, pero no es así. Solamente no es esa la única causa. Definitivamente hay una carencia emocional cuando se crece en un ambiente donde hay maltrato físico, donde hay golpes, donde hay vejación, donde psicológicamente hay maltrato. Definitivamente hay carencias emocionales y búsqueda de afectos verdaderos por parte de niños que han crecido en esos contextos, pero también cuando no son mirados, cuando no son observados. Se crea un enojo. ¿Y por qué tenemos una generación? En Estados Unidos hay una generación de adolescentes, una generación emergente que está camino a ser adulto muy pronto y sin embargo están enojados todo el tiempo. Y uno se pregunta ¿por qué? Porque cuando miramos sus hogares, papá está en casa, mamá también, tienen lo mejor, tienen mejores oportunidades que las que sus padres tuvieron, viajan a diferentes lugares en el mundo, tienen los coches y tienen los aparatos electrónicos que nadie soñó tener jamás. Y sin embargo están enojados. La cabeza siempre está abajo, no tienen contacto visual con las demás personas, no saben decir buenos días, buenas noches, permiso, hasta luego, entablar una conversación con los adultos y sobre todo proyectan un enojo, una ira, que uno se pregunta ¿de dónde vino? ¿Sabe de dónde vino? De una ausencia emocional, no de gritos, de pleitos, de maltratos, no, vino de papá y mamá que aunque están presentes, están ausentes, que aunque están en casa no disciplinan. Y saben, la Biblia no se equivoca cuando dice esto. El padre al que ama, disciplina. Y dice algo curioso, dice que la disciplina cuando es aplicada al hijo, en ese momento no es agradable, no la entendemos, no nos gusta, pero luego da fruto. Luego da fruto. Y quienes hemos sido hijos y nuestros padres nos disciplinaron con amor, nos disciplinaron con compromiso, nos hemos dado cuenta de que funcionó. Que algunos hemos tenido en algún momento que decirle a nuestros padres, gracias por aquel momento, por prohibirme aquella amistad. Gracias porque no me dejaste llegar después de las 10 de la noche, que siempre me decías, no a las 11, a las 10 en casa. ¿Pero por qué no a las 11? Bueno, porque entre las 10 y las 11 pasan cosas que antes no suceden. Te quiero en casa a las 10, tienes solamente 13 años, tienes solamente 12 años, te quiero temprano en casa, a las 9 de la noche tiene que estar, quizás el horario que nos establecieron. Y llegó un momento en que tuvimos que decir gracias, porque es verdad. ¿Cuántas cosas nos libraron por tomar esas decisiones?
por ser firmes en decirnos no. Mi mamá en una ocasión me dijo, hay una palabra mágica que cuando seas padre aprenderás que es muy necesaria que la uses. Es muy simple, solamente son 2 letras. Es la palabra no. Aprende a decirle a tus hijos, por amor, no. Aprende a decirles no cuando te digan, hago la tarea después. No, ahora. Cuando te digan, dame una hora más para irme a dormir. No, es ahora. Déjame llegar más tarde a casa. No, es ahora. Y preguntarás muchas veces por qué el no que te decimos en este momento, pero luego lo agradecerás, porque detrás de cada no está nuestro interés. Queremos que sea por tu bien. Queremos que sea por tu bien. Al final nos damos cuenta de que esas estructuras funcionaban y no crecimos con carencias emocionales porque sabíamos que éramos importantes para esas personas. Por eso nos querían de regreso en casa, por eso nos pedían dormir temprano, por eso nos pedían hacer los proyectos y trabajos del colegio, por eso demandaban que trajéramos las mejores calificaciones. Mis padres celebraban un 9 de calificación como un 10 de mi hermana y mío, pero si habíamos estudiado, si habíamos hecho el esfuerzo, si no traíamos la mejor calificación a casa, no importa. Al final ellos celebraban como si fuera el mejor de los 10 en la calificación final en el examen. Pero si yo no estudiaba y yo llegaba a casa con un 9, ellos me trataban como si tuviera un 7, sencillamente porque no había habido esfuerzo, sacrificio, compromiso, y se los agradezco hasta el día de hoy, porque ese sentido de sacrificio, de compromiso en la vida presente como adulto viene de padres que pagaron el precio de exigirnos a mi hermana y a mí que lo hiciéramos de esa manera, porque no estaban pensando en ellos solamente, estaban pensando en nosotros principalmente. Si de verdad estamos pensando en nuestros hijos, exijamos un poquito más, y con eso les llenaremos las carencias emocionales que se pueden generar cuando no se sienten mirados, cuando no se sienten amados, porque nadie los guía en la vida. Y obviamente los hijos van a aprender patrones equivocados, que se va a volver cíclico y generacional, que va a ser de una generación a otra pasado, y esto cada vez se va a desvirtuar más, y se va a desvirtuar más. ¿Y qué esperaremos para las próximas generaciones si nosotros no hacemos algo al respecto y rescatamos los valores y las maneras correctas de la crianza, que antes no fue perfecta, pero creo que fue funcional? Y lo funcional de esa etapa en la que nuestros padres criaban lo debemos traer al presente y aplicarlo en la actualidad. La siguiente, por favor, ingeniero. Ahora sí, el perfil de un padre real, muy sencillo, lo que quiero compartirles al respecto, muy importante que lo tengan presente. Si usted quiere ser una mamá real o un papá real, aquí está. Número 1, actúe aunque sea incómodo. Nunca es cómodo hablar conversaciones difíciles con los hijos. Tener conversaciones confrontativas, tratar una situación de una indisciplina en el colegio, de algo que apareció en el bolso de su hija o de su hijo que no le pertenece, no pase de largo, no lo vea como una cosa pequeña, no lo trate como una insignificancia. Mañana será peor, mañana tomará lo de otros que no les pertenece, y así comenzará un ciclo y una actitud en la vida corrosiva, destructiva. Actúe aunque sea incómodo, hágalo, por favor, le hará bien a sus hijos. Es un acto de amor, es un acto de amor, pero hágalo. Creo que muchas veces la pasividad de la paternidad moderna es lo que ha creado hijos que no saben qué decisiones tomar, y al final escuchan a sus padres proponiéndoles qué hacer cuando ellos tampoco saben. No es un adolescente el que le debe decir a otro adolescente qué hacer con su vida, con sus decisiones y otras cosas importantes en la vida. Somos nosotros, los adultos, que ya hemos vivido un poco más y que tenemos además la responsabilidad por ser los padres de esas personas, de esas personitas. Corrija con intención, pero por favor con respeto. Corrija con respeto. Cuando mi hija tenía 2 años, fuimos a visitar a nuestros padres. Ya les he dicho, los que me conocen anteriormente, que soy cubano, vivo en el sur de la Florida por los últimos 26 años, y hace alrededor de 28 años que salí de mi país. Y mis hijos nacieron en los Estados Unidos. Mi hija pequeña en ese momento, 2 años, íbamos a visitar a mis padres, a sus abuelos, por mi parte, porque mis abuelos maternos ya vivían hace algunos años en los Estados Unidos. Y en un momento de estar allí compartiendo las vacaciones familiares, perdí los estribos como padre principiante, que está en algún momento frustrado con lo que su niña, Los Terribles 2, está haciendo. Y para más, no sé si han escuchado por allí, pero dicen que la primera hija mujer es la copia femenina ¿de quién? Del papá. Entonces comenzó a hacer cosas que a mí me frustraron sin darme cuenta que eran un reflejo de mí.
Y le hablé muy fuerte, inclusive tengo que reconocerlo, la tomé por sus bracitos y hasta la zarandeé, y mi mamá me observaba y veía todo aquel panorama en presencia de otros familiares. Mi esposa se disgustó en ese momento y no fue un momento agradable. Así que este micrófono no me da a mí un aura de perfección. He sido tan imperfecto como ustedes, me he equivocado en el camino como ustedes, he tenido que pedirle perdón a mis hijos como ustedes. Y si no lo han hecho, háganlo. Y recuerdo que todos de una manera u otra se fueron. La niña se le olvidó ese momento, al menos pareció que se le olvidó. Con sus 2 añitos regresó con sus primas a jugar, y mi mamá aprovechó el momento íntimo en que estábamos ella y yo, y me dijo: Alex, 2 cosas te voy a decir de lo que acaba de pasar. Número 1, tu hija se parece a ti. Y si te frustra y te enoja lo que acabas de ver, es porque es un reflejo de tu personalidad. Y número 2, cuando yo te criaba a ti, ese es el método que yo usaba. Tu papá fue el método que usó contigo. ¿Alguna vez dijimos lo que dijiste, actuamos como tú actuaste? Porque si fue así, queremos pedirte disculpas. Le dije: no, es verdad, ustedes nunca fueron así. También nunca fuimos así porque entendimos que de acuerdo a tu personalidad impetuosa y que tenías estas características, teníamos que persuadirte y llevarte a un punto de comprensión y disciplinarte, pero no con violencia, no con maltrato físico ni verbal. Y si quieres que tu hija, su corazón sea ganado por tu hija y que ella pueda respetarte como padre, no repitas esa escena. Por amor de ti mismo, de todos los demás, el respeto que nos debes, pero por amor de tu hija. Y en ese momento tomé conciencia y le dije a mi madre: yo te hago una promesa hoy de que eso nunca más se repetirá. Y creo que nunca más se repitió, gracias a Dios. Qué bueno esas personas cercanas a nuestra vida, que nos dan lecciones en la vida, que nos enseñan cuando nos estamos equivocados, con amor, pero con la confrontación necesaria, que tenemos que tomar cambios necesarios en nuestra vida. No lo hacemos bien todo el tiempo. Como padres nos equivocamos, pero mire usted esto: corrija, hágalo con intención, pero aplique el respeto. Nunca se olvide que sus hijos tienen una dignidad que no tiene que ser quebrada, pero a la misma vez, por el amor a sus hijos, corrija intencionalmente. Ellos se lo van a agradecer mañana. Ellos mañana, los adultos que se convertirán, van a ser la clase de personas que usted, a través de la corrección y el respeto, logró construir. Admita errores, como ya dije. Mire a los hijos a sus ojos y dígales: perdónenme, mis hijos están un poquito ya más grandecitos, ¿verdad? Mi hija es una mujer, de hecho, adulta, cumple 21 años este año, y a veces yo todavía tengo con ellos estos momentos de íntima confesión, y les digo: mire, quiero decirles algo. No lo he hecho bien todo el tiempo como papá, y quiero decirles, si todavía arrastran algo que producto de yo no hacerlo bien les está ahí lacerando adentro emocionalmente, este es el momento para que lo hablemos. Quiero pedirles disculpas y quiero de alguna manera, si es posible, en el presente, sanar algo del pasado. Y me dice: ay papá, tú y tus cosas, tú y tus boberías, nosotros estamos bien, nosotros estamos agradecidos contigo, nosotros lo has hecho bien, pero me gusta recargar esto. Si en algún momento algo no ha funcionado, quiero que sea ahora y que no salga después en la vida con esos traumas que surgen tardío en la vida, ¿verdad? Pero en una ocasión llegué a casa, ellos no me sintieron llegar y estaban mis hijos teniendo esta conversación. ¿Y qué creen? Que estaban hablando cuando eran pequeños y yo los disciplinaba. Y yo me quedé petrificado. Y yo dije: va a ser un momento incómodo para mí escuchar esto. Pero ¿qué creen que no? Resultó algo que me terminó siendo muy agradable, porque comenzaron a hablar de algo que aprendí, que alguien más me inculcó, un mentor que antes de yo ser papá me enseñó estos valores y me dijo: mira, vas a tener que disciplinar muchas veces a tus hijos, pero te propongo algo: antes de disciplinarlos siempre pregúntales por qué los vas a disciplinar. Porque muchas veces cuando son pequeños todavía, y si ustedes tienen niños pequeños, entienda esto, cuando son muy pequeños ni tan siquiera saben lo que han hecho, pero tú tienes que dejárselo saber. Pregúntales y ellos te van a decir que no, pero luego les vas a explicar, les vas a decir: hiciste esto, desde golpear a tu hermanito, desde quitarle un juguete a un niño de una forma apropiada, desde una respuesta inapropiada a la mamá, desde un berrinche que hizo en algún momento, recordar lo que hizo, que tome conciencia y luego decirle: y por eso te tengo que disciplinar, pero no te voy a disciplinar porque estoy enojado, te voy a disciplinar porque te amo y porque no quiero que eso se convierta en una conducta para ti. Y entonces aplica la disciplina, que la disciplina muchas veces no tiene que ver, como decía, con maltrato físico, tiene que ver con retirar un teléfono, con sentarlos en una silla a que se queden tranquilitos a reflexionar, con hacer algo que puede doler mucho más en el momento que un golpe físico, pero que puede traer un cambio de conducta en la vida de nuestros hijos. Y luego, cuando ellos reflexionen, como muchas veces sucedió, y digan: papá, mamá,
que quieran conversar, entonces escucha su arrepentimiento, valida su arrepentimiento, pero luego regálales el mejor de tus abrazos y vuélveles a decir que lo sigues amando como el primer día. Y eso me ayudó muchísimo en mi paternidad. Y eso es lo que mis hijos estaban conversando. Estaban hablando de cuántos disfrutaban el momento en que eran abrazados y se les recordaba que a pesar de ser disciplinados, todavía su papá y su mamá los quieren y los aman. No se limite de la disciplina porque piensa que sus hijos se van a resentir con usted. Es el proceso que aplicamos, el que al final del día es el que no está bien. Nuestros hijos nos ven enojados. Disciplina no es una descarga de enojo, de ira, sino que por el contrario es una expresión de amor. Y si lo tenemos claro y la intención es cuidar a nuestros hijos y preservar los mejores valores en la vida de nuestros hijos, dará fruto a largo plazo. Así que forme precisamente a largo plazo, y hay cosas que hay que hacer ahora para mañana. Darán fruto mañana. El niño que no se cepilla los dientes lo tiene en casa, tal vez, y una y otra vez tiene que decirle, ve a cepillarte los dientes. Y a veces descubrimos que aunque fue al baño, aún así no usó el cepillo y aparentó que se cepilló los dientes, pero un día aprenderá a cepillarse los dientes y luego será un adulto que tendrá una buena dentadura. Gracias. Y eso aplíquelo a todas las otras áreas de la vida. Lo que hacemos hoy, mirando a largo plazo, que repercutirá positivamente en la vida de nuestros hijos. Seguimos adelante, ingeniero. Así que cómo convertirnos en padres reales. Ya estamos aterrizando la plática, ya tenemos que ir terminando. A continuación, por favor, la siguiente. Número 1, establezca y sostenga límites. Y esto es muy importante que lo enfatice. Establecer límites es clave. Es una expresión necesaria y debe ser mantenida en el hogar, pero sobre todo, sosténgalos. ¿Sabes? Le digo algo, si le puede servir. Nunca le quité a mis hijos el teléfono con la promesa de que por un mes no lo iban a usar. Nunca establecí esa disciplina. ¿Saben por qué? Porque yo sabía que no la iba a cumplir. Yo no podía soportar tener a mis hijos 30 días sin un aparato electrónico. Así que, ¿qué hice? Muy simple. Les digo, te retiro el teléfono, estás en disciplina y por el día de hoy no lo usarás. Uy, ¿pero qué? Uy, eso no es nada, eso no funciona. 24 horas. Si usted las logra realmente cumplir la promesa de que en 24 horas no le dará a su hijo el teléfono, ellos aprenderán el valor del tiempo y dirán, ay caramba, no lo vuelvo a hacer. Pero ¿sabe qué sucede? Que cuando le dice por una semana, por un mes, y eso no funciona, porque al día siguiente o a los 3 días le está devolviendo el aparato, ellos dicen, así de fácil. Tan sencilla es mi mamá, que se quiebra tan fácil, mi papá se quiebra tan fácil, lo voy a seguir haciendo. Pero en 24 horas, si usted cumpla la promesa y establezca la disciplina y la sostiene, va a funcionar y traerá mejores resultados que esos momentos en los cuales tratamos de establecer límites que están desproporcionados. Entonces, establezca límites, pero sosténgalos sobre todas las cosas. Corrija, sí, corrija con propósito, pero también hágalo con serenidad. Mire, hay veces que estamos tan enojados que es mejor pedir permiso, salirse un momento, tomar aire fresco, reflexionar, para luego regresar y establecer una disciplina intencional. A no que estemos acorralados como un gato salvaje, una gata salvaje, y en ese momento terminemos teniendo una descarga de emociones contrariadas. No, mejor salir, reflexionar, tomar aire, hilvanar las ideas, ordenarlas y regresar a casa y entonces decirle a los hijos, esta es la disciplina. Pero desde la serenidad, con propósito, con determinación, con objetividad, pero teniendo control de nosotros mismos. Y con eso les enviamos un mensaje a ellos de que el dominio propio es mucho mejor que el demonio propio. Que el dominio propio es una virtud que nosotros debemos desarrollar, tener control, autocontrol, para poder ejercer nuestras funciones y nuestra autoridad como padres, que ellos eventualmente las tendrán que ejercer en el futuro. Tenga conversaciones difíciles pero necesarias. Hay temas que hay que hablar, hay situaciones que conversar. Hay comportamientos que hay que corregir y conversaciones previas que tener para corregir esos comportamientos. Hay conversaciones que no queremos tener, pero es necesario tenerlas. Y en ese de valor, Señor. ¿Sabe? Porque es más fácil a un hombre, a un papá, a una mamá golpear a un hijo, hablarle fuerte, gritarle, porque sencillamente es un momento, una descarga de emociones y nos vamos todos. Pero sentarse a conversar, corregir situaciones, hablar temas difíciles y luego ser de una sola pieza en mantener la palabra y establecer las cosas como deben ser, es a veces mucho más difícil, pero es más sensato, es más serio, es más sano y da mejores resultados. Y también, si es necesario, admitamos errores y pidamos disculpas, como ya he dicho anteriormente, y también, en último lugar, dedique tiempo diario a sus hijos, presencia. Esté presente ahí en casa,
Entérese qué está pasando con la vida de sus hijos. Comprométase integralmente a estar presente en la vida de sus hijos. Y eso implicará que muchas más veces se frustren con lo que ellos hacen y sus comportamientos, pero también le permitirá corregir mamá y le permitirá también a usted, papá, corregir a sus hijos de una mejor manera. Alguien nos felicitaba hace unos días atrás, un amigo que hace 25 años no veía. Nos reencontramos porque fuimos a un torneo de baloncesto de mi hijo en la ciudad donde ellos viven, y de camino le llamé y le dije: voy a estar por tu ciudad, ¿qué tal si separamos un tiempo y nos vemos? Y él y su esposa dijeron: vengan a casa, nos reencontramos, y bueno, tuvimos un tiempo de reencuentro con estos amigos, de esas amistades que uno no habla en tantos años, pero cuando se reencuentra es como si ayer nos hubiéramos visto. Y teníamos conversaciones y compartíamos y hablábamos de aquel y del otro y recordábamos momentos que hemos vivido juntos. Fue muy agradable, muy agradable. Y para mis hijos también ver que sus padres pues construyeron relaciones a largo plazo, es buenísimo esto, ¿no? Y ellos se volvieron parte de la conversación, estuvieron allí escuchando, participando, dando opiniones, hablando de situaciones y conversaciones que estábamos teniendo. Y al final mi amigo me dice: sabes, quiero felicitarte a ti y a tu esposa, porque hoy no se ve, al menos no en la sociedad americana, no se ven jóvenes que quieren tener conversaciones con adultos. No se ven jóvenes que miren a los ojos de los adultos y que les interese una conversación de adultos y se involucren, participen y de verdad tienen ese deseo de tener esos momentos. Y le digo: bueno, gracias, sí, lo recibo, creo que ha sido intencional de nuestra parte mantener una comunicación, que nuestros hijos sean reconocidos cuando nosotros estamos en conversaciones con adultos. Desde que eran muy pequeños, mis hijos llegaban y yo estaba hablando con alguien y pausaba para decirle: te presento a mi hijo, te presento a mi hija. Y no lo hacía tanto por la persona adulta con la que conversaba, sino por ellos, para que aprendieran entonces a mirar los ojos a alguien más, saludarlos, pero también para que se sintieran parte e integrados en una conversación en la que ellos no eran parte anteriormente, pero ahora los incluían. Y hoy en día eso se les da muy natural, porque lo fuimos construyendo desde que eran muy pequeñitos, integrándolos a nuestra vida, diciendo que ustedes son parte integral de nuestra vida. No nos molesta que ustedes hablen cuando nosotros estamos conversando, simplemente respeten a los adultos, dejen que ellos terminen de hablar, y estas dinámicas se van construyendo sinceramente en el hogar todos los días, y luego dan fruto. Los hijos crecen y las personas se dan cuenta de que hay algo diferente en estas personas que no es parte de su generación. Y es el trabajo en casa. Yo creo que una sociedad se cambia un hogar a la vez, una familia a la vez. Ese es el poder que tenemos nosotros. Podemos cambiar conductas generacionales que están torcidas, hacer que las cosas sean diferentes desde el hogar, desde la familia, ofreciendo mejores versiones de adolescentes y jóvenes con nuestros hijos. No por hogares perfectos, ya lo he dicho tantas veces, hemos cometido muchos errores, usted también los ha cometido, pero estamos comprometidos. Amamos a nuestros hijos. Queremos que realmente sean personas de bien y que ellos mismos disfruten la vida futura que les ayudamos a construir. Eso se construye en casa. Eso se hace con intencionalidad, con mucho amor y con mucho compromiso. Así que concluimos hoy y quiero terminar con esta premisa: educar no siempre es cómodo. ¿Cuántos están de acuerdo? No siempre es cómodo educar. Muchas veces es incómodo, malas noches, hijos enfermos, corregir comportamientos, conversaciones incómodas. Es incómodo ser padre, pero es necesario. Siempre va a ser necesario, por el bien de ellos y por el bien de todos. Y se disfruta una familia a largo plazo cuando nosotros con intencionalidad invertimos en nuestros hijos. Y aunque no ofrezcamos hijos perfectos al mundo, porque no existe, ni seamos nosotros padres perfectos, sí seamos una familia real, funcional, que ofrezca hijos sanos, saludables a su generación. Y eso se logra desde el hogar, desde la familia, desde el compromiso de cada uno de nosotros de hacer nuestra parte y seguir manteniendo los valores que nuestras generaciones anteriores de padres y abuelos tuvieron y que hoy no se pueden perder. Papá, mamá, gracias por estar aquí, gracias por llegar, gracias por el compromiso, por separar este tiempo. No lo hicieron por mí, no vinieron a verme, yo lo sé, no vinieron a estar este tiempo escuchándome, lo hicieron por el compromiso que tienen, lo hicieron porque realmente ustedes quieren ser cada vez más una mejor versión de papá y mamá, y lo van a lograr sin dudas. Que Dios me los bendiga. Están siempre en mis oraciones, siempre están delante de Dios en mis oraciones ustedes, esta comunidad, y les pido a Dios que les bendiga, les ayude, les fortalezca, y también a sus pequeños, sus hijos. Gracias por estar una vez más. Dios les bendiga. Regálense un aplauso en esta mañana.